la serie documental Caníbal, Indignación Total. Está inspirada en el caníbal de Atizapán, Andrés Filomeno Mendoza, mejor conocido como el mayor feminicida en la historia de México. La docuserie fue creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Ana Laura Pérez, periodista crítica de cine y editora, y a Carla Casillas, periodista independiente, coordinadora editorial del Manual Urgente para la Cobertura de Violencia contra las Mujeres y Feminicidios en México, de ONU Mujeres, y además jefa de investigación del documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Gracias a las dos y bienvenidas. Qué gusto tenerlas en este espacio. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ustedes, Carla y Ana Laura. Pues, Carla, en un país como México, en el que son asesinadas aproximadamente 8 mujeres al día, ¿qué lugar le damos a las víctimas cuando hablamos de feminicidios? Pues eso es lo que me pregunto. Yo creo que deberíamos de darles, ¿no? El primer lugar y el protagonismo de estas historias, contar sus vidas, contar sus historias, contar sus sueños, contar sus anhelos truncados, justo cuando se dan estos crímenes, ¿no? Hace unos días, la escritora Cristina Rivera Garza precisamente recibía un premio literario por su obra El Invencible Verano de Liliana, que ya leí, y es precisamente, ella cuenta ahí la historia del feminicidio de su hermana. Y pues vimos tristemente que uno de los escritores famosos de México, al hacer un comentario acerca de su libro, precisamente hablaba de que, bueno, decía en palabras más, palabras menos, que el libro era muy bueno, pero que desgraciadamente se quedaba con ganas de saber un poco más del feminicida, ¿no? Y creo que Cristina Rivera Garza le contesta y le contesta muy bien, diciéndole que ya llegó el momento de hablar de ellas, ¿no? Que ya llegó el momento de poner atención a sus historias, de saber más de ellas y de dejar de hablar de los feminicidas y de los criminales, porque ellos han tenido a lo largo de la historia ya mucha prensa. Y creo que transmite bastante bien el sentimiento y las reflexiones de algunas mujeres que ya tenemos una sobredosis, ¿no? De hablar de criminales y que esto, aparte de todo, no ayuda a entender el fenómeno de fondo que estamos sufriendo en México, ¿no? Que como decías, entre 8 y 10 feminicidios al día es una cifra absolutamente escandalosa. Ana Laura, ¿qué lugar se le debería de dar a las víctimas? Carla hace muy buen hincapié, no es qué lugar se les da, sino que no se les da muchas veces un lugar. Creo que hay un problema en las narrativas en general. Evidentemente, ahorita cualquier relato que se haga, ni siquiera necesariamente sobre feminicidio, sino sobre la situación que atravesamos en México, va a involucrar esta violencia, ¿no? Porque no hay manera de voltearnos a otro lado. El problema es cuando estas historias son tratadas como producto de consumo, cuando hay este morbo, cuando hay pues sí, como este filtro comercial por el que son atravesadas, como lo que pasó con esta serie de la que estamos hablando. Y entonces perdemos el foco, ¿no? ¿Qué pasa con estas historias? ¿Cuáles son las razones detrás de esta violencia? ¿Cuáles son los diferentes matices? Y también estas historias que no son tan espectaculares, ¿no? Creo que también deberíamos empezar a tener un poquito más eso en cuenta y no tratarlo de atravesar todo por este filtro del espectáculo, que lo hace todo más consumible, sí, pero que también lo banaliza. Y Carla, ya hablando bien de la docuserie, ¿cómo falla desde el tráiler la serie Caníbal sobre la crisis de feminicidios en México? ¿Cuál debió de ser entonces ese hilo narrativo? Precisamente, ¿cuál debió haber sido la manera de conducirlo y qué elementos debió realmente de contener y de incluir para que generara conciencia y fuera una verdadera llamada de atención? Sí, justo yo hacía una reflexión acerca del tráiler de esta serie, poniendo el foco en varias, creo que malas decisiones que se tomaron, ¿no? Al hacer este tráiler y por supuesto me imagino que la serie, ¿no? Porque desde ahí se nota cómo se aborda, ¿no? Este tema. Pero, pues, en primer lugar, ¿no? O sea, estamos viendo, o sea, vamos a empezar por el título, ¿no? Que es El Caníbal. ¿Qué pasa cuando una serie lleva el título de alguien? En primera, pues es un apodo que va a llevar a una fama, ¿no? O sea, el caníbal. Y lo estamos definiendo por lo que hace, que es que se comía a sus víctimas. Entonces, obviamente estamos poniendo el foco en el criminal
por un lado, y por otro lado, en las hazañas, y lo digo hazañas entre comillas, por supuesto, que va logrando, cometiendo, haciendo, ¿no? A lo largo de la historia. Por un lado, ¿no? Bueno, pues que nos da a entender que se comía a sus víctimas, ¿no? Un detalle bastante morboso. Que burló a las autoridades, ¿no? Otra hazaña, logró burlar a las autoridades durante casi 30 años. Otra hazaña, que lograba enterrar en el sótano de su casa a las víctimas, a casi una veintena de víctimas de feminicidio. Otra hazaña, y que por otra parte, pues también lo dicen algunas personas en el tráiler, ¿no? Parecía muy buena gente. Entonces, pues era una persona muy inteligente, ¿no? Que logró todas estas hazañas. ¿Qué es lo que hacemos cuando ponemos el foco en un criminal con estas características? Que las víctimas quedan efectivamente en un segundo plano y no entendemos exactamente la violencia estructural que debería de tratarnos de explicar un documental sobre feminicidios, que acaba siendo no sobre feminicidios, sino sobre el criminal, ¿no? Efectivamente. Y no solo quedan en el segundo plano, sino que tienen el mal tino y la mala y dolorosa decisión para las víctimas de, con las propias fotos de las víctimas, formar la cara del criminal. Yo creo que esta es otra malísima decisión que creo que hay que tener un poco de sentido común y de empatía para, para no haber hecho eso, ¿no? Sin duda las invisibiliza, Carla. Ahora, Laura, ¿qué impidió que esta serie lograra lo que, según ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretendía: generar indignación y despertar conciencia en la población sobre los feminicidios en nuestro país? A mí me sorprendió mucho que cada que tanto el director como el presidente de la Suprema Corte de Justicia hablaban acerca de este documental, usaban como esta especie de guión, ¿no? Para promocionarlo, diciendo esto. Primero, no creo que se pueda hablar como de un programa, de un producto como tal, televisivo, en 5 capítulos de media hora, y que con eso podamos verdaderamente intentar visibilizar o crear conciencia. Es una meta bastante ambiciosa, en realidad. Creo que estamos hablando también de un tema de sensibilización. No hablaban tanto acerca de la sensibilización, sino que repetían y repetían y repetían que no iban a revictimizar, ¿no? Creo que esta es una manera pues muy vaga y hasta superficial de apropiarse de ciertos términos que han sido usados por colectivos feministas, por personas que han tratado de incidir verdaderamente en las leyes, por las madres de los desaparecidos, por las familiares que buscan a sus víctimas, ¿no? Entonces, creo que es que ni siquiera creo que un documental así podría, porque además está atravesado desde el filtro del true crime, que es súper espectacularizado, súper hollywoodense, y verdaderamente está apuntando a un foco completamente erróneo. Creo que deberíamos entonces voltear a ver todas esas otras historias, como decíamos hace rato, que no son tan espectaculares, que no son tan vendibles, que no hablan de este monstruo así como este estilo hollywoodense, súper atractivo, súper intrigante, y pues igual y detenernos en estas otras partes un poco más cotidianas, que es lo que realmente estamos atravesando, ¿no? Estamos hablando ahora de 11 mujeres asesinadas diariamente en México. Y esos 11 asesinatos no tienen que ver con un caníbal, ¿no? Este es un caso excepcional. Entonces creo que pensar en lo no excepcional que es la violencia, ese es el verdadero problema por el que estamos atravesando. Gracias porque, Ana Laura, porque puntualizas, decíamos 8 y ahora tú nos dices 11. Carla, por una parte, lo que dices, falta de respeto y tu falta de sensibilidad. Dicho esto, Carla, ¿qué consideras que es lo que hace que se centre no solo en esta serie, sino en general en los medios de comunicación masiva, la atención en los asesinos y no en sus víctimas, a las cuales se les deja invisibles y además se les cosifica? Sin duda es el morbo que genera y es un y tenemos, creo que tenemos que entender como sociedad que precisamente este morbo, esta espectacularización de la tragedia, este show televisivo que se hace alrededor de las víctimas que están sufriendo este tipo de tragedias, no nos puede llevar a nada bueno, sino más que alimentar este círculo de violencia que estamos viviendo en el país y a normalizarlo, cuando efectivamente esto
no debe ser normal, no debería de ser normal y no deberíamos de permitirlo como sociedad, ¿no? Yo creo que hay algo muy, muy importante que acaba de apuntar mi compañera, colega, que es que efectivamente perfiles como el del caníbal son absolutamente mínimos en el perfil de un feminicida. Digamos claro. que ni siquiera hay prototipo de un feminicida o perfil de un feminicida. Claro. Un feminicida puede ser cualquier hombre criado y abrevado de una cultura totalmente machista que lo lleva a pensar que la mujer es un objeto que le pertenece y que la puede violentar de todas las maneras posibles. Violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, cualquier tipo de violencia del cual se hace un continuum de violencia que puede ir escalando hasta llegar a lo peor, ¿no? Al desenlace fatal que puede ser un feminicidio. Entonces, efectivamente, este tipo de series lo único que buscas es el rating sin darse cuenta, o no sé si se dan cuenta o no, lo cual sería mucho más grave, el daño tan tremendo que le hacen a la sociedad. Claro que sí. Y Ana Laura, citando justamente a la maravillosa Cristina Rivera Garza, es urgente el entender que tenemos que verlas a ellas, no a sus asesinos. Ellos ya tienen demasiada prensa, lo dijo tal cual. ¿En qué radica esta urgencia? Pues en que tenemos que entender que esto es algo que nos atraviesa, o sea, evidentemente no puedo hablar por todas las mujeres de México, ¿no? Pero platicando con cualquier mujer te puedes dar cuenta de que la violencia nos alcanza a todas de una manera o de otra, ¿no? Al salir a la calle, al enfrentarnos a un montón de cosas en entornos laborales, dentro de nuestras casas. Y sí, el mayor grado de esta violencia son los feminicidios, pero no podemos analizarlo como eso, como estos casos extraños o estos casos terribles, violentos, que sí lo son, pero que son parte de, como decía mi colega, esta violencia estructural y esta cosa mucho mayor que nos alcanza a todas, ¿no? Entonces, sí, la violencia y las víctimas de feminicidio tienen muchísimos rostros y también las familias de las víctimas de feminicidio. Y entonces, entender que está mucho más cerca de lo que pensamos y tratar también un poquito de apuntar más a esta complejidad, ¿no? No a lo extraño, a lo morboso, a lo espectacular, sino a lo cotidiano, como decía, que desafortunadamente es esta violencia ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas mujeres? ¿Qué pasa con todas estas historias que son truncadas, con todos estos sueños que son arrebatados por esta violencia que nos atraviesa todos los días? Y Carla, también para Ana Laura. Primero, Carla, en la serie sí se abordan complicidades y carencias de las instituciones y sin embargo no se refleja cierta autocrítica o se proponen algunas acciones que sean concretas para poder terminar con ese enfoque machista de la justicia en nuestro país. Entonces, ¿cómo entender la importancia de que quienes imparten justicia lo hagan con este enfoque de género y se deje de normalizar esa cultura de violencia machista en nuestro país en el día a día? Y como bien decían, no importa en dónde vivas, en qué parte de la República, qué estrato social, por decirlo de alguna manera, tengas, un hombre te mata en un restaurante de lujo como en una casa humilde en un pueblo escondido y alejado en nuestro país. Sí, justo. Yo creo que la revictimización es algo muy, muy grave que pueden hacer por una parte, como bien mencionas, las instituciones y por otra parte los medios de comunicación, los documentalistas, los cineastas, etcétera, ¿no? ¿Qué es la revictimización? Sí me gustaría como hablar un poco de eso y entender un poco que básicamente es dar un sufrimiento añadido a las víctimas, ¿no? Puede ser a través de los medios de comunicación o de las propias instituciones de gobierno. Llevo ya bastantes años cubriendo estos temas de violencia de género y feminicidios y gracias a testimonios de víctimas nos damos cuenta cómo muchísimas instituciones revictimizan a los seres queridos de las víctimas, madres, familiares, hermanos, primos, etcétera, de alguna manera haciéndolos sentir culpables, tanto a ellos como a la víctima de su propio asesinato, ¿no? Entonces, esto creo que es absolutamente necesario y aunque la Suprema Corte incluso ha dicho que ha puesto mucho empeño en formar a jueces, magistrados, etcétera, con perspectiva de género, pues parece que no lo ha hecho del todo al sacar un producto como este, porque ¿cómo es posible
que ellos que están diciendo esto saquen un producto que carece absolutamente de perspectiva de género y que no ayuda para nada a la pedagogía de esto, ¿no? Y por otro lado, también como nosotros como sociedad, darnos cuenta de cómo pensamos, cuáles son las cosas que debemos de cambiar, cómo debemos de dejar de culpabilizar a cualquier víctima de cualquier situación, y más de un feminicidio, si porque traía la falda muy corta, si porque estaba drogada, si porque estaba alcohólica, si porque tenía tatuajes o porque le gustaba salir de fiesta, ¿no? Así es. Ella nunca, nunca, nunca va a ser la culpable de su asesinato. Así es, Carla, coincido completamente. Ana Laura, ¿cuál sería tu conclusión sobre este punto? Creo que es importante eso, ver como el panorama completo o intentar ver el panorama completo, intentar acercarnos a la complejidad de este problema, ¿no? Nuevamente, no se trata de casos aislados, y es algo que se permite, y la impunidad también tiene que ver con este problema estructural, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este entramado? Y cómo podemos también entender desde dónde está siendo emitido el mensaje de una serie como esta, desde dónde está siendo hasta cierto punto sesgada este mensaje que se trata de colocar de hay que denunciar, ¿no? Porque sabemos que en México denunciar no es garantía de absolutamente nada, ¿no? Claro. Como decíamos, nos sometemos a revictimización, nos sometemos a impunidad, nos sometemos a que en realidad el porcentaje de denuncias que llegan a un término o a un tipo de sentencia es mínimo, ¿no? Entonces, ¿por qué también es sospechoso, ¿no? ¿Por qué tomar este caso que ya fue sentenciado y por qué no voltear a ver todos estos otros casos y todas estas cosas que están Bien. sucediendo detrás del hecho de que no se lleven estos procesos, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que eso, ir un poquito más allá es importante, no quedarnos en el espectáculo, en el monstruo. Pues ahí está esta serie que, carente de enfoque de género, sin cuestionamientos a la cultura machista, centra la atención en el caníbal y lo presenta casi como una víctima de su contexto. Muchísimas gracias, Carla y Ana Laura, por este análisis. Es un gusto para mí tener mujeres tan increíbles como ustedes en el espacio. Muy buena tarde. Gracias por el Muchas espacio. gracias a ti, Elena, por la invitación.